Bueno, mi charla se titula Descifrando el Enigma y está inspirada en la película homónima que trata sobre la vida de Alan Turing y su empeño por descifrar enigma. Los que habéis visto la peli os hacéis un poco la idea de qué voy a hablar, y para los que no os explico brevemente su argumento. La peli trata sobre la vida de Turing durante la Segunda Guerra Mundial. Es una etapa en la que ayuda al gobierno británico a descifrar Enigma. Enigma es una máquina que utilizan los alemanes para cifrar y descifrar mensajes. Entonces a los aliados les interesa descubrir su funcionamiento y poder desencriptar los mensajes que se envían los alemanes para así adelantarse a ellos en las estrategias militares y en las batallas. De hecho, en la actualidad se considera que este trabajo de Turing contribuyó notablemente a abreviar el periodo de duración de la Segunda Guerra Mundial. Entonces os hacéis un poco la idea de qué va la charla, de criptografía. Criptografía es una palabra que procede del griego y significa escritura oculta. Y la Real Academia la define como la técnica de escribir con procedimientos o claves secretas de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrar. Por ejemplo, yo os envío este mensaje, es un mensaje cifrado. La clave de cifrado es muy sencilla. A priori, ¿alguna idea de cuál es la clave de cifrado? La siguiente letra, ¿no? ¿El abecedario? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, he puesto en rojo las del mensaje cifrado, en azul las del mensaje original, así ya veis claramente la correspondencia. El mensaje oculto nos vemos ahí a las 8 y efectivamente la clave de cifrado, la letra anterior en el abecedario. Este tipo de cifrado se llama clave de César, porque se dice que era utilizado por Julio César. Y destaca por su vulnerabilidad, porque con estadísticas del lenguaje es muy fácil atacarlo. Es muy fácil descifrar lo que dice el mensaje sin necesidad de saber explícitamente la clave de cifrado. Y aquí recogemos la idea principal de la criptografía, que es la seguridad. Junto con la seguridad tiene tres características básicas, que son la confidencialidad, la integridad y la autenticidad. La confidencialidad, que al receptor le garantiza que ha sido el emisor quien lo ha escrito. La integridad, que garantiza que el texto no ha sufrido modificaciones. Y la autenticidad le garantiza al receptor la identidad del emisor. Hay dos tipos de criptografía, bueno, realmente hay tres tipos, pero este tercer tipo es una mezcla del primero y el segundo, y son la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. Y bueno, aquí veis en el esquema la diferencia principal, es que la criptografía simétrica utiliza una única clave y la criptografía asimétrica utiliza dos claves. Lo voy a explicar un poco más despacito. Efectivamente, la criptografía simétrica utiliza una única clave y es la misma clave de cifrado y de descifrado. Y esto es un gran problema, es el mayor problema de la criptografía simétrica, porque hace que el procedimiento no sea completamente seguro, porque si yo tengo que enviar a mi receptor mi clave para que descifre el mensaje, tengo que escoger un canal seguro. Y esto hoy en día es muy difícil, porque con un ordenador es muy fácil implementar este sistema de seguridad. Entonces, bueno, el funcionamiento consiste en que yo envío un mensaje, con mi clave lo cifro, envío el mensaje cifrado y el receptor, que tiene la llave, porque yo se le ha mandado de alguna forma, lo utiliza para descifrar y así puede entender el mensaje. En cambio, la criptografía simétrica corrige un poco este error de la criptografía simétrica, porque tiene dos claves, una clave pública y una clave privada. La clave pública es solo de cifrado de mensajes y la clave privada solo de descifrado. Entonces, el funcionamiento es un poco más complejo. Si yo, por ejemplo, quiero enviar un mensaje, necesito conocer la clave pública de mi receptor y él tiene su clave privada. Su clave privada solo la puede saber él, es intransferible, no debe saberla nadie por motivos de seguridad, para asegurarlo. Entonces yo con su clave pública cifro mi mensaje y se lo envío, y solo él con su clave privada puede descifrarla. ¿Alguien más puede interceptar la clave pública? Sí, efectivamente, pero no supone un peligro para el proceso, porque esa clave solo es de encriptado, no de desencriptado. Entonces nunca podrá desencriptar el mensaje que yo he encriptado con esa clave. De hecho, ni yo misma con esa clave puedo desencriptarlo. Entonces, la clave pública y la clave privada, en general, la clave pública es un número que se escribe como producto de dos números primos. He puesto un ejemplo bastante pequeño, son números primos bastante más grandes. Y la clave pública sería la que nosotros utilizamos para comunicarnos con el receptor y la clave privada sería uno de esos números primos que tiene solamente el receptor. Y esto es lo que nos garantiza la seguridad del procedimiento. ¿Por qué?
Bueno, pues en matemáticas utilizamos los algoritmos para resolver problemas. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que eventualmente acaban devolviéndonos un resultado. Entonces, clasificamos los algoritmos de muchas formas. Una de ellas es en función del número de operaciones que utiliza para resolver un problema. Y en base a esto conocemos dos tipos de algoritmos: los algoritmos polinomiales y los algoritmos exponenciales. Vale, los algoritmos polinomiales son los que tienen un tiempo de ejecución mucho menor. Son más sencillos, son los que nos interesa encontrar para resolver problemas, porque el resto tienen un tiempo de computación que no es abarcable. De hecho, para que os hagáis una idea, si nosotros tenemos un problema de una entrada de 100 datos y queremos resolverlo con un algoritmo exponencial utilizando el ordenador más potente en octubre de 2012, tardaríamos del orden de 100 millones de años en resolver el problema. En cambio, con una entrada de datos del mismo tamaño, con un algoritmo polinomial, podríamos resolverlo en un instante. Para que el tiempo de ejecución se acercase a tan solo un segundo, haría falta una entrada de 1 millón de datos. Entonces, esto es lo que nos garantiza la seguridad de la clave pública y la clave privada. ¿Por qué? Porque no se conoce ningún algoritmo polinomial para factorizar un número dado, para descomponer un número dado en sus factores primos. ¿Qué quiere decir? Que si yo logro interceptar la clave pública de alguien e intento obtener a partir de ella la clave privada, no es factible. No es factible en un tiempo considerable, en un tiempo asumible. Y esto es lo que hace seguro el procedimiento. ¿Y qué pasaría si se encontrase un algoritmo polinomial para la factorización de números primos? Pasaría que se resolvería un problema importante en matemáticas, pero pasaría mucho más importante que se reventaría toda la seguridad de Internet. Actualmente la compra online, la banca online, funciona con este tipo de claves de seguridad. Entonces, bueno, tanto si dais con el algoritmo que factoriza números primos y lo utilizáis para la ciencia de forma positiva o para robar, pues la fortuna está asegurada. Y por último, hablar un poco de Enigma, que al fin y al cabo fue lo que motivó la charla. Enigma es una máquina de cifrado rotatorio. Es una máquina que se utiliza para cifrar y descifrar mensajes. En la peli la pone como algo muy novedoso, que se utiliza en la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que en la Segunda Guerra Mundial fue cuando más perfeccionamiento tuvo, y más difícil se hacía su interpretado, pero se utilizó ya con anterioridad en la Primera Guerra Mundial, e incluso en la Guerra Civil Española. Bueno, creo que se contabilizaron hasta 20 máquinas Enigma en España. Y su mecanismo, bueno, consta de 3 partes principales, es bastante sencillo. Tiene un teclado similar al de la máquina de escribir, una pantalla luminosa y una zona mecánica, que es donde están los 3 rotores. Ahí se ve con más claridad y ahí el teclado luminoso. Entonces, su funcionamiento se basa en que nosotros tenemos un mensaje encriptado. Entonces, lo tecleamos y cada letra que tecleamos en la máquina de escribir tiene una conexión a una letra del rotor. Cada rotor tiene 26 letras, una por cada letra del abecedario. Entonces, esa transmisión se conecta con las siguientes, tiene una alineación concreta con las letras de los siguientes rotores. ¿Qué hace? Que el último rotor nos da una señal que se devuelve al teclado luminoso y se ilumina una letra. De tal forma que si nosotros vamos tecleando en la máquina, luego se nos devuelve en luces la letra equivalente. ¿Cuál era el principal problema para descifrar Enigma? Porque los británicos sí sabían cómo funcionaba, lo que no sabían era cómo atacarla. ¿Por qué? Porque los alemanes cambiaban todos los días la combinación inicial. Y al cambiar la configuración inicial, cambiaba la posición de los rotores. Y al cambiar la posición de los rotores, eran tantísimas las combinaciones posibles que no era abarcable en un día poder descifrarlas. Entonces Turing tuvo la brillante idea de crear esta máquina, que se llama BOMB. BOMB lo que hace es replicar la acción de 36 máquinas Enigma y prueba las combinaciones más probables desechando las incoherentes, las que presentan contradicciones. Y así logró Turing descifrar el Enigma. Y por último, quería introducir un poco del concepto de máquina de Turing, porque es uno de los objetos que se estudia más en teoría de la computación. Es un concepto importante, pero es un concepto teórico. A veces pensamos que lo más trascendente de Turing después de ver la película fue descifrar Enigma, ni mucho menos, fue un matemático muy fructífero. Y esto es de los conceptos más importantes que desarrolló. ¿Por qué? Porque el concepto teórico, repito, de máquina de Turing se basa en un ordenador simple que es capaz de recibir órdenes y transmitirlas a una tira infinita de papel. Y fue el precursor de los ordenadores actuales. De hecho, nos ayuda a entender los límites del cálculo mecánico, como pone aquí, porque
se estudia cómo de bueno es un algoritmo dependiendo de si se puede implementar o no en una máquina de Turing. Esto es todo. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, como curiosidad, antes dije que se podría reventar la seguridad de Internet con un algoritmo polinomial que consiguiese descomponer un número en sus factores primos. Sí, eso es cierto. Pero actualmente quizás hay un peligro mayor y es el desarrollo del ordenador cuántico, porque el ordenador cuántico sería capaz de desarrollar un número de operaciones muy alto por segundo. Entonces se cree que supondría un peligro para la seguridad de Internet también, pero bueno, de momento quedan aún unos añitos para que se desarrolle, así que el peligro no es inminente tampoco.